La siguiente interpelación la formula el Grupo Municipal Ceuta Ya y está relacionada con evaluar por parte del Gobierno de la ciudad las consecuencias que podría tener para Ceuta un pacto de gobierno entre PP y Vox. Tiene la palabra el señor Mustafa. Sí, muchísimas gracias, vicepresidenta. En primer lugar, también quisiera ponerme a disposición de la ciudad y la delegación del Gobierno. Lo he hecho a lo largo de la jornada de ayer y hoy. Y lamentar el drama humano que estamos viviendo. Acaban de aparecer 3 cadáveres más en la costa malagueña. Entrando en la interpelación. Primero sucedió en Extremadura, abro comillas, pacto entre Partido Popular y Vox en Extremadura. Luego se replicó en Aragón. El PP pacta con Vox, investiga a Azcón en Aragón y le cede una vicepresidencia y 3 consejerías. Después volvió a ocurrir en Castilla y León. El PP acepta en Castilla y León la prioridad nacional y cede a Vox la política medioambiental y cultural. El último caso se ha dado aquí al lado, en Andalucía. Y leo, el pacto PP-Vox en Andalucía asume las tesis de la extrema derecha. Rechazo frontal a niños migrantes y sin referencia a la violencia machista. Esto lo ha hecho el amigo amiguísimo del señor Vivas, el moderadísimo señor Moreno Bonilla. Miren, los resultados de las 4 últimas elecciones autonómicas nos han traído gobiernos formados por el Partido Popular y por Vox. Esto, unido a la contumacia de las encuestas publicadas, ha llevado al PP a reconocer públicamente y de manera expresa su intención de gobernar el país con Vox en caso de que le den los números para ello. Este hecho en sí mismo ya es repugnante. Y es que siempre es repugnante entregar cualquier cuota de poder a un partido racista, xenófobo, homófobo, machista y violento. Ahora bien, si hablamos de nuestra ciudad, la gravedad que adquiere un gobierno nacional de este cariz es todavía mayor. La islamofobia que defiende Vox con entusiasmo es absolutamente letal para Ceuta. Y lo más curioso de todo es que esto que acabo de afirmar es compartido por el presidente de la ciudad y presidente, a su vez, del Partido Popular en Ceuta. Son innumerables las ocasiones en las que el señor Vivas se ha manifestado en este sentido, lo que nos sitúa ante una extraña situación cargada de incertidumbre. Y me explico. Miren, el PP pacta con Vox en todas las autonomías y ha dejado claro que hará lo propio en el Estado. El presidente Vivas dice que cualquier pacto con un partido islamófobo y de extrema derecha como Vox es la muerte para Ceuta. Sin embargo, a la vez, el mismo presidente Vivas dice que lo mejor que le puede pasar a Ceuta es un gobierno del PP, es decir, un gobierno con Vox. Deducción lógica. En opinión del señor Vivas, lo mejor para Ceuta es que en el país haya un gobierno que mate a Ceuta. Esto es así si aplicamos un razonamiento básico fundamentado en el principio de no contradicción. Pero tranquilos, nosotros no somos ingenuos. Sabemos perfectamente que a ustedes les da exactamente igual decir una cosa y su contraria en la misma frase. Pero para eso estamos nosotros aquí, para señalar sus mentiras, sus incoherencias, sus falacias y sus estafas. Durante un tiempo, señoras y señores del Partido Popular, el PP se esforzó en preservar una imagen de partido de centro-derecha homologable a lo que su día fue la tradición demócrata cristiana europea.
Buscaba así, sobre todo en la época del malogrado señor Casado, distinguirse de Vox, al que catalogaba de partido extremista y con planteamientos que se encontraban fuera del consenso constitucional. Hoy vemos que aquello nunca se trató de una convicción firme ni de un compromiso innegociable con la democracia. Es sencillamente, y era una burda estrategia electoral, como así lo han demostrado los hechos. El PP se ha mostrado así como un partido marxista, pero no como Karl, sino como Groucho. Ya saben ustedes, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Y es aquí donde también hay que señalar algo muy importante. Señoras y señores del Partido Popular, en todas, y subrayo esto, en todas las elecciones autonómicas que hemos mencionado, en todas había representantes del Partido Popular de Ceuta. En todas las elecciones que han desembocado en un gobierno PP-Vox había representantes del Partido Popular de Ceuta. Representantes del Partido Popular de Ceuta que han apoyado a los candidatos del Partido Popular. Representantes del Partido Popular de Ceuta que han posado sonrientes junto a los candidatos del Partido Popular. Es decir, junto a unos candidatos que todos sabíamos que iban a pactar con la extrema derecha racista, homófoba, machista e islamófoba. Conclusión, mientras el señor Vivas nos habla aquí de lo malo que es Vox, el mismo señor Vivas, a través de sus subalternos, trabaja fervientemente para que en todo el país haya gobiernos con Vox. Trabaja fervientemente para ello y celebra fervientemente que ello suceda. Vecinos y vecinas de Ceuta, el señor Vivas se ríe de todos nosotros y nosotras a la cara, igual que hacen el resto de consejeros del Partido Popular. Un ejemplo. La consejera de Hacienda, la señora Chandiramani, tuvo el cuajo de decir en este pleno que el PP es el muro de contención de Vox. 2 minutos después, tanto la señora Chandiramani como el resto de sus compañeros votaron en contra de una iniciativa de Ceuta Ya que proponía precisamente aplicar un cordón sanitario, es decir, un muro de contención contra Vox. Fue el pitorreo político más sonrojante que he visto en esta Asamblea. Por cierto, también la propia señora Chandiramani ha cruzado el estrecho para apoyar a los candidatos de su partido, a esos candidatos que todos sabíamos que iban a pactar después con Vox. Es, con perdón de la expresión y con todo el dolor del mundo, acojonante. Es acojonante. La amenaza más seria que enfrenta la democracia en todo el mundo, reducido a un elemento más de cálculo político barato por el Partido Popular. Y lo peor de todo es que todavía hay quien pretende vendernos que la forma de luchar contra la extrema derecha es venderse y decir sí a todo para que el PP no se porte mal, pero siempre con un buen sueldo por delante. Señoras y señores diputados, lo que estamos viviendo es verdaderamente esperpéntico, triste, muy preocupante. Un retroceso global que nos pone en peligro a todos y a todas. Hoy me encantaría que estuviese aquí el señor Vivas para hacerle la pregunta, pero entiendo hoy su ausencia. De igual modo, lanzaré la pregunta al Gobierno. ¿Ha evaluado el Gobierno de la ciudad las consecuencias que podría tener para Ceuta un gobierno de la nación pactado por el Partido Popular y por Vox? Muchísimas gracias, vicepresidenta. Gracias, señor Mustafa. Tiene la palabra la señora Chandiramani. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Decirle, señor Mustafa, que quien iba a contestar esta interpelación es el señor presidente, así estaba previsto y usted lo sabe.
pero debido a las circunstancias de crisis migratoria en la que nos encontramos, el presidente de la ciudad se encuentra atendiendo los diferentes servicios y las diferentes demandas y reclamaciones que en estos momentos se está haciendo tanto al Gobierno de la Nación como al Estado. Pero sí que me gustaría decirle que en esta situación de extrema dificultad, y yo lamento enormemente la crisis humanitaria que que acarrea esta crisis migratoria con esa muerte de esas personas que usted ha dicho, yo acompaño a la familia en el dolor. Quiero decirle que la posición del presidente Vivas en esta cuestión a lo largo del tiempo, a lo largo de la anterior legislatura y también de esta, a lo largo de los últimos meses también hemos podido ver cuáles han sido las reflexiones que él mismo ha hecho. Ha sido una posición clara, coherente y responde a la realidad singular de la ciudad autónoma de Ceuta y, sobre todo y fundamentalmente, a los principios a los que no renegamos. El Partido Popular de Ceuta también ha sido claro en ese posicionamiento. Mire, España es un país plural, es un país diverso y los acuerdos que puedan alcanzarse en otras comunidades autónomas dependen de sus resultados electorales, de sus propias circunstancias políticas. Y no corresponde al Gobierno de Ceuta, que es en este caso a quienes representamos, juzgar esas decisiones, igual que no aceptaríamos que desde otros territorios se nos dijera cómo tenemos que afrontar los problemas específicos de nuestra ciudad. Respetamos, como decía antes, las decisiones que se tomen en nuestros territorios y reclamamos también la misma autonomía para decidir lo que necesita nuestra ciudad, por supuesto siempre sabiendo, entendiendo y conociendo qué es lo mejor para Ceuta. Ceuta tiene una realidad propia, tiene una condición fronteriza, la estamos viviendo estos últimos días, una composición social y cultural y entiende Ceuta también y el Gobierno la importancia que tiene para la estabilidad, la unidad y la convivencia. Por eso, para el Gobierno de la ciudad hay dos principios irrenunciables y de esto también hemos hablado muchas veces usted y yo, señor Mustafa, y estos principios son la españolidad de Ceuta, que no es objeto ni de debate ni de negociación, forma parte de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y, por otra parte, otro principio irrenunciable es la convivencia entre las distintas comunidades que conforman nuestra ciudad. La defendemos por convicción, pero también porque la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía nos obligan a protegerla y promoverla. Y esto no es ninguna incertidumbre, esta es la realidad, la pura realidad. En Ceuta la convivencia no es una opción entre varias posibles, sino la única alternativa viable. Romperla significa abrir la puerta a la división, al enfrentamiento y al deterioro. Estos principios son compartidos y respaldados por el Partido Popular. No es casualidad que el presidente Feijóo definiera a Ceuta como un ejemplo de convivencia y diversidad. Y ese es el modelo que defendemos. Una Ceuta inequívocamente española y europea, unida y orgullosa de su pluralidad. El Partido Popular de Ceuta dialoga con todos los grupos representados en esta Asamblea. Todos han sido legítimamente elegidos por los ciudadanos, pero, y usted bien lo sabe, dialogar no significa compartir planteamientos ni establecer pactos de gobierno. Dialogar significa intentar aprobar presupuestos, expedientes de modificación de crédito, mejorar los servicios públicos, defender los intereses de Ceuta ante el Estado, ante el Gobierno de la Nación y responder a las necesidades de los ceutíes. Nosotros defendemos una Ceuta en la que nadie tenga que demostrar que es más español que su vecino por su nombre, su origen, su cultura, su raza o la forma de vivir su fe. En Ceuta nadie es más ceutí que nadie. Todas las familias forman parte de esta ciudad. Todas tienen los mismos derechos y deberes. Todas comparten un mismo futuro. Y no podemos asumir planteamientos que enfrenten a los ceutíes por motivos religiosos, culturales, de procedencia, ni discursos que cuestionen la españolidad de una parte de nuestros vecinos. No podemos asumir tampoco discursos que enfrenten a los ciudadanos por motivos religiosos, culturales o de procedencia. Como decía antes, este Gobierno va a seguir trabajando por la españolidad,
por la convivencia, exigiendo aquello que debe exigir: una financiación autonómica justa, prestación de servicios básicos iguales y la defensa de nuestra integridad territorial. Este ha sido nuestro planteamiento a lo largo del tiempo y lo que hemos venido defendiendo a lo largo de todos estos años. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora Chandiramani. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Es que es difícil elegir por dónde empezar. Pero bueno, voy a empezar por su principio irrenunciable de la españolidad, que bueno, pues acaba derribada con las declaraciones de sus propios compañeros, al moderadísimo señor Bonilla le seguía uno, al cual la mayoría de los españoles señalaban como una persona centrada, porque mantenía un equilibrio institucional. Me refiero al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El señor Mariano Rajoy escribe, no dice. Escribe unas palabras después de una reflexión, porque las cosas cuando se escriben requieren de cierta reflexión previa antes de plasmarlas sobre un papel, y escribe algo que ha generado una polémica que ha trascendido lo nacional para incluso abrir un debate y un problema diplomático con Francia, cuando señalaba que efectivamente la selección francesa pues no había, o había pocos franceses. Si yo no he perdido mi raciocinio, lo que quería decir el señor Rajoy es que los negros, aunque naciesen en la París más bonita de Francia, por mucho tiempo que llevasen ahí, pues no son franceses. Ese principio de españolidad del cual usted alardea acaba desplomándose. Pero acaba desplomándose no solamente porque lo dice M. Rajoy, sino porque sus compañeros, sus intervenciones para justificar aquellas palabras fueron despreciables. Voy a empezar por el señor Zelaya. El señor Zelaya dijo que aquellas palabras eran algo como algo desafortunado. Yo lo he dicho y lo voy a volver a decir. Se lo voy a decir al señor Zelaya. Desafortunado es que te cague una paloma encima en la calle. Tú vas por la calle y te caga una paloma encima. Eso es desafortunado. Dudar de la nacionalidad de unas personas por su color de piel no es desafortunado, es algo racista. Racista. El señor, también moderadísimo señor Borja Semper, dijo más o menos que esas palabras del señor Rajoy eran algo como un chascarrillo. A mí y a la inmensa mayoría de los ceutíes que no somos cristianos ni somos blancos, no nos hace ni puta gracia que alguien diga o que dude de nuestra nacionalidad. Y permítame la expresión, porque estamos hartos ya. Chascarrillo ninguno. Luego el señor Vivas, que sí que efectivamente de alguna manera intentó salir del atolladero, no fue lo suficientemente contundente para decirle a su compañero de partido que lo que había dicho era algo execrable y que era una auténtica racistada. No lo hizo. No lo hizo. En segundo lugar, después de demoler su principio irrenunciable de la españolidad, vayamos a aquello que acaba de decir usted de que no le corresponde al Gobierno o no le corresponde al Partido Popular valorar los gobiernos autonómicos o los gobiernos en general, ¿no? Ustedes, su compañero, su líder del partido, el señor Feijóo, está constantemente dudando de la legitimidad del Gobierno del Estado, del Gobierno de Pedro Sánchez, constantemente. Entra en una de las líneas de actuación denominadas como el ABC de la extrema derecha. Entre ellas está la teoría del gran reemplazo, pero una de ellas importante, para aprovechar esa ventana de Overton, es la de dudar de la legitimidad de los gobiernos de izquierda porque no son de su color político. Dudar de la legitimidad de cualquier gobierno para que se autorice, se abra la oportunidad de decir cualquier cosa sobre el gobierno,
cualquier cosa, llegando inclusive a dudar de la legitimidad de las elecciones. Eso lo está haciendo su partido. Pero no solamente Feijóo, es que manda narices, es que también el moderadísimo señor García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores con M. Rajoy, ha llegado a decir que le parecía mejor el gobierno de Mussolini al gobierno de Pedro Sánchez. Voy a volver a repetir esto para que la gravedad quede suficientemente fijada en nuestro imaginario. Ha dicho que el gobierno de Mussolini, un fascista, es mejor que un gobierno de Pedro Sánchez. No ha respondido a la pregunta, Quiero que usted haga la valoración de un posible gobierno nacional de nuestro país pactado entre PP y Vox. Y por último, señora consejera, se lo voy a decir en un tono popular, porque usted ha intentado de alguna manera, sí, en un discurso propio de Vivas, ponerse esa toga del señor de la convivencia, señor que defiende la democracia y que defiende la interculturalidad. Se lo voy a decir de forma popular. Escúcheme, quien está pactando con Vox son ustedes, su propio partido, Como diría en la calle, escucha, que quien se está yendo por ahí de copas con Vox sois vosotros, no yo. Es que manda narices, No sé cómo puede usted sostener eso, Simplemente no pueden sostenerlo. Vuelvo a lanzar la pregunta, porque creo que es capital y es necesaria, y creo que los vecinos y vecinas de Ceuta tienen derecho a escuchar su gobierno, qué opina sobre estas cuestiones. Voy a volver a leer la pregunta. ¿Ha evaluado el Gobierno de la ciudad las consecuencias que podrían traer para Ceuta un Gobierno de la nación pactado entre PP y Vox? Ustedes que son los maestros de los planes, los maestros de la estrategia, los maestros de los análisis, ¿han evaluado esto? Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Señora Chandiramani tiene la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Mire, señor Mustafa, yo entiendo que a usted no le guste la respuesta que yo le he dado y por eso se reitera en volver a hacerme la pregunta. Y yo le voy a contestar igual que antes. Yo no soy responsable y no puedo hacerme responsable de los acuerdos que se lleguen en otras comunidades autónomas, igual que a mí no me preguntan cuál es el acuerdo o son los acuerdos o los diálogos que por parte del Gobierno de la ciudad para lograr la estabilidad, conseguir que mejoren los servicios públicos, tener presupuestos, que se puedan pagar las nóminas de esta Administración. Nadie me pregunta qué acuerdo llego, cómo llego y cómo lo hago. En relación al señor Rajoy, al que usted ha hecho referencia, yo me gustaría enseñarle la portada del Faro de Ceuta que dice: Juan Vivas, la nacionalidad no está determinada por la cultura. Yo creo que más claro que esto, señor Mustafa, está clarísimo. Está clarísimo lo que hay. ¿Por qué quiere usted ponernos y pretende situarnos en el lado contrario en el que venimos situándonos durante estos últimos 8 años? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por tener 3 votos más, señor Mustafa? ¿Cuál es la razón? Usted me enseñó una foto mía, sí, en la sede de mi partido, sí, con el candidato que ganó las elecciones. No sé si serían las andaluzas, las aragonesas, las de Extremadura o cuál de ellas, porque las hemos ganado todas. Y sí, se ganarán. Pues hay cesiones a Vox y hay pactos de gobierno en otras comunidades autónomas, igual que el Partido Socialista llegó a otros acuerdos con otros partidos políticos en otros territorios. Y ese ha sido el juego parlamentario de este país y de la democracia, donde a lo largo del tiempo se ha llegado a pactos para mejorar o para obtener la gobernabilidad y la estabilidad de los territorios. Igual que nosotros no hemos valorado el Gobierno de la Nación, que ahora mismo tiene unos pactos con unos partidos que a nosotros no nos gustan, y a mí nadie me pregunta cuál es la posición de la ciudad de Ceuta y el diálogo que mantiene con otros partidos políticos que legítimamente están representados en las asambleas, pues esa es la posición de la ciudad. Yo entiendo que ustedes no lo quieran ver y que ustedes, sobre todo, quieran colocarnos, quieran situarnos
en contra de la convivencia, porque, como digo antes, es lo que le interesa para el debate electoral al que próximamente, en estos meses, a partir de septiembre, entiendo, con mucha más virulencia, nos enfrentaremos. Yo no sé por qué quieren ustedes colocarnos en una posición donde se pretende dividir a los ceutíes cuando no lo hemos hecho, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Hemos luchado con uñas y dientes y seguiremos haciéndolo. Y ustedes lo saben. Lo que más me duele es que ustedes lo saben. No se puede defender la españolidad de Ceuta defendiendo la españolidad de la mitad de sus ciudadanos. Y no se puede construir un futuro común dejando a una parte de Ceuta fuera de ese proyecto. Y finalizo. Ustedes haciendo el caldo gordo, como siempre. Finalizo. El camino se demuestra andando y la realidad es tozuda. 26 años de gobierno de Vivas. Y para el presidente Vivas siempre ha sido, es y será España y Ceuta. Muchas gracias, señora vicepresidenta.